What's up guys, Mass Power here again on a roll for video recording for the day because I was lazy. ¿Qué onda banda? Aquí el buen Masin grabando otro videito para el canal. Es el cuarto el día de hoy. Y el día de hoy vamos a jugar, se llama Fortified Zone. Es el nombre del juego, Fortified Zone 2. Pero es un juego japonés, de hecho es Ikari no yousai. Es de la serie Fortified Zone. Jugamos el primero en Gameboy hace un buen tiempo. Luego jugamos Operation Bomb Logic, que fue el tercero. Y ahora estoy jugando a petición de uno de los muchachos de la comunidad americana. Bueno, de los que hablan inglés, mejor dicho, porque no es de América. So, here we're playing Ikari no yousai 2. That is Fortified Zone 2. This was a request, kinda demand from Celestial Light. I will put a link of his channel below. So, we played the first game a couple of months ago, and we did a stream of the third game. The first game was on Game Boy Color, and it was here on this side of the continent as Fortified Zone. Then I play Operation Bob Logic on SNES, that it turns to be the third game of the series. So Celestial recommend me to play this one. So in this game, take control of two characters. I forgot their names. You're gonna see it a lot of in this game. On the first one, you only have a handgun or a rifle, depending on the character. You can swap between a male and female, and each one has strengths and weaknesses. And the same formula applies here. The girl has less life but can move faster and jump. The guy moves slower but can take more hits because has more health. And his weapons are a little bit powerful, not too much. They have the same weapons. You can change between a machine gun, a shotgun, and a grenade launcher. Aquí los personajes tienen características diferentes. El chico se mueve lento, pero tiene más vida. Sus armas hacen un poco más de daño que la chica. La chica se mueve más rápido, puede saltar, pero sus armas no son tan fuertes y, como pueden ver, no tiene tanta vida. Las armas tienen el mismo tipo de armas. Una escopeta, una metralleta y un lanzador de granadas. El lanzador de granadas siendo lo más fuerte, pero más lento de ataque. La escopeta pues puede atacar a múltiples enemigos. Y la metralleta es rápida pero débil. You can see the grenade launcher is faster. It's stronger but slowest. The shotgun can attack multiple enemies. Machine gun can attack faster but is weak. I will be using most of the grenade launcher. So here you have to find keys in order to advance in the game and beat the boss. You will need to use your grenade launcher in order to sometimes open new paths, and that's something that took me a while to understand. Mostly you will see the girl. I think I only use the guy for bosses. I'm not sure how it works, but if you lose all your health, you lose the character. I don't know if you can recover it, because on the first game you can recover it by grabbing health packs, because you can save the health packs, but here you cannot. Cuando pierdes un personaje está difícil de saber cómo recuperarlo. Nunca me tocó, perdí un personaje una vez y luego tuve un game over y volví a continuar. Pero en el primer juego lo podías recuperar con los kits de primeros auxilios. Aquí desafortunadamente no funciona así de este modo y casi ya estoy a punto de morir, pero casi ya vencí al jefe. So, aquí ya estamos enfrentando al jefe, el cual pueden ver que nada más hay que golpearlo en el núcleo. El jefe no se mueve, nada más hay que esquivar sus balas. Le quise jugar al vivo y quise tomar el daño y pegarle cuantas veces, pero casi terminó perdiendo a cualquiera de los dos personajes. You can see that the strategy I was trying to spam the attack button, but that didn't work too well. I almost died, but nothing to worry about. I play more careful on the next boss. And now we're in stage 2. This game is like a maze. You need to know where to go and get to the keys and all that you need. In some levels you will find, in all the levels you will find health kits, but they are like, there are not enough, so keep that in mind.
En los niveles tienes que encontrar las llaves, son como tipo laberintos. Tienes un mapa para poder ubicarte, pero también tienes que encontrar las llaves para ir avanzando. Hay ítems curativos, pero no son muchos por nivel. Entonces ten eso en mente antes de irte a jugarle al yousai y de que no, que me peguen, me cago que me curo. No hay tantos ítems curativos. Una vez que lo agarras ya no hay otro en esa parte y tienes que buscarlo en otros lugares. Y va a llegar el momento donde te los vas a acabar todos y pues valiste madre. There is a map so you can see where have you been and where you not. Here we can see that you will face dark rooms. The dark rooms usually have a switch or need to grab a special item in order to like the room. There is no hazard like spikes or anything. Well, just in a few levels where you have to be careful because of the spikes in a dark room, but it's pretty rare and the spikes only do 1 point of damage to you, so you don't have to worry about it too much. Ahí vieron que nos enfrentamos a algo que fue un obstáculo que va a ser en el transcurso del juego, cuartos oscuros. Los cuartos oscuros, normalmente tienes que destruir algún objeto o agarrar, algún enemigo o agarrar algún objeto en orden para seguir avanzando. Puede haber obstáculos, pero es muy raro. De hecho, lo único obstáculo que me encontré una vez fue picos y solo porque se me olvidó, pero los picos no te matan, te quitan un punto de vida. Aquí me pueden ver que voy a estar explorando mucho. Y aquí es donde pueden ver la habilidad de salto, que de hecho te permite esquivar picos en vez de dar toda la vuelta. O sea, la verdad no fue mucho. Visualmente el primer juego de Game Boy tenía mejores gráficos. Los personajes estaban un poco más grandes, más detallados, se podía ver mejor el movimiento. Aquí como que los hicieron más reducidos como para mejorar el aspecto del mapa. No estoy seguro, la verdad. No, yo no soy de esas cosas. La verdad no me gustó, la música está buena, no voy a decir que es mala, solo es que está buena. Y la jugabilidad está bien. Pero te digo, comparándolo al primer juego, creo que todavía el primer juego sigue siendo mejor que este. No por mucho. Tiene sus cosas buenas, el cambio de armas está chido, pero honestamente te hace nada más agarrar el lanzador de granadas porque pueden ver que es el más poderoso. The game is good, but I need to compare him with the first one. The first one has better graphics, the characters were bigger, more emphasis on the enemies, on the screen that you are. Here they looks like they focus more on the maps and less on the characters. The ability from the girl, for example, the girl that can jump is like kinda useless, honestly. You don't need it because most of the places you can skip it with the guy too. Yeah, the velocity, it's kind of annoying, even though the girl moves faster, and when you have to play with the guy, you will be slow as fuck. So you keep that in mind. The variety of weapons is good. And overall, the first one, I think the first game is way better, but just for a little bit, not too much. Something that I didn't like about this either is that there are invisible walls, as you saw. I was stuck for a while in this game because I didn't know that there was invisible walls, and there is a part where you have to bomb it, and honestly I didn't know. Like that was so fucked up. I have to look for a guide on internet, on a video. So like, no mames. Algo que no me gustó de este juego fue de que vieron que hay paredes invisibles. Estuve atascado un tiempo en una parte porque yo no sabía que había paredes invisibles. Entonces yo no sabía qué hacer y hasta había buscado mil informes, esto y lo otro. Y luego hay una parte donde hay que destruir cierta parte en el piso, lo cual se me hizo una mamada, así como que no mames, no lo descubrí hasta que vi un video. El jefe, perdón, no hablé mucho del jefe porque vieron que le di sus pataditas muy fácil, era un tráiler que tenía que pegarle en el centro. Pero el lanzagranadas es muy poderoso, entonces le hice demasiado daño, no recibí tanto daño con el tipo, entonces pues todo chido. I didn't talk about the boss because you can see that it was pretty easy. The boss has a huge hitbox, and with the grenade launcher you can do a lot of damage to him, and as you saw I took a little bit damage but nothing to worry about. But yeah, it's not a bad game, not at all. It's kinda short as the other one, a little bit longer just, but not too much. You have to be exploring a lot. Sometimes it's good to explore because you can memorize where are the health packs in case you need it. Something good is that, for example, if you open a box and it's a health pack but you don't grab it,
the item will stay there. So that's pretty good. So if you need to go back, like, okay, no problem, you can go back and grab the item and heal yourself. Les digo que algo que sí tiene bueno el juego es que, por ejemplo, como tienes que abrir muchas cajas para encontrar las llaves, puede haber cajas donde hay ítems curativos y dices, chingados, ya lo abrí, ya no va a aparecer. No, aquí no pasa. O sea, algo chido es que abres un ítem, ves que es un objeto curativo, lo dejas y ya después te memorizas. Yo recuerdo que aquí dejé uno y puedes regresar por él sin problema, lo cual está chido. Digo, a pesar de que son limitados, entienden de que no, pues no mames. Entonces te lo dejan ahí. Aquí ya los niveles son un poquito más complejos, más largos. Hay veces que tienes que usar ciertas estrategias, como pueden ver a continuación, matar a los enemigos de un lado para abrir la puerta. Entonces tienes que regresarte. O sea, eso sí estuvo interesante, pero es como que bueno, está bien que quieras alargar el juego, pero no hagas estas mamadas. You saw that has kinda a puzzle game, kinda, or in a very low way, because you saw that in order to open the door I have to be on the other side, destroy the enemies on this side, and there was a barrier. So it's kinda cool. I didn't enjoy a lot these dark rooms because in this level especially because there are some paths that are blocked, so you're like in the dark trying to find a way and you just need to be shooting to see, okay, here the bullets go away so I can walk from this side. Took me a while to, took me a little bit to learn the pattern of the dark rooms. Digo que los cuartos oscuros aquí no me gustaron tanto en este nivel en específico porque había partes donde tenía que memorizarme exactamente dónde estaban, dónde había espacio libre, dónde podía caminar y dónde no. Digo, tenía que estar disparando constantemente, así como que no te pases de lanza, o sea, para aprenderme memorizármelo. Después de eso ya me memoricé dónde estaba todo. Por ejemplo, aquí ando como imbécil buscando dónde está y dónde lo abro y esto y el otro. Y está al lado izquierdo, a la parte de arriba. Tengo que ir ahí para agarrar un objeto, una llave que de hecho ocupo y luego poder aprender el cuarto. You saw me that there was like a dumbass there trying to finding a way, and turns out that it was on the opposite side. And I grabbed a key that I needed, and then and then I have to destroy a wall. So like, yeah, not that cryptic, but come on, guys, take it easy. But anyways, we're doing so far so great progress, and I wanna say we're close to the boss, but no, I think it's a little bit longer. I'm not sure. But overall, it's the same on all levels. Just find the keys, open the door, and then destroy the boss. Kinda repetitive, but in a certain way it's good because you want to know about the rooms, where you can find. Kinda sucks that you don't have any weapon power-ups because you have all your weapons, but well, I can be picky. Aquí, como te digo, hay que explorar mucho y la verdad sí te da, o sea, está bien que sea un poquito repetitivo, que todos los niveles tienes que hacer casi lo mismo, pero como tiene muchos cuartos, tú quieres ver qué hay en esos cuartos, investigar si encuentras un objeto curativo, una llave, algo que te hace falta. Está un poquito feito que hayan quitado que obtengas otras armas. Digo, yo entiendo que tienes 3 ya, pero así como que en el primer juego todo estaba muy bien, la verdad. Porque tenía ciertas armas especiales, eran limitadas, su munición era limitada, pero sí te ayudaban para poder avanzar. I'm saying that on the first game you have some, you could find some weapons with limited ammo, but they help you a lot. And here you have all that like you're power up, not you just need to keep going. Like okay. But here is, for example, one of the first levels of the game that has BS stuff. And what I mean that is that there was a part where I got stuck because I didn't know where to go, how to advance. And it turns out that I have to destroy some certain part of the floor. Like, no mames. Like, yeah, of course I will know that. Like, fuck you. Aquí te digo que hay una parte que muy interesante del juego que yo no me hubiera dado cuenta. De hecho, aquí estuve atascado mucho tiempo porque yo no sabía que tenías que destruir el suelo. Así como que, qué vergas. Yo no sabía que había partes del suelo falsas. Así como que, qué chingoncito. No, pues chingo a mi madre.
Entonces sí, digo, eso también tuvo feito, ya lo había mencionado antes. Entonces sí, tuve que ver algunos videitos para poder entender esas cosas, o descubrir esas cosas que tiene el juego. Que tal vez venían en el manual, digo, en el manual japonés. Pero pues como no tienes el manual, pues no sabes. Maybe those things were in the manual, to be honest. But I don't have it, and if I have it, will be in Japanese, so I will be like fucked up. But finally, we're at the boss of this level, and I think this boss is the the Metal Gear. Yeah, I think it's the Metal Gear wannabe. Creo que el jefe de este nivel es sí, es el Metal Gear. Es una copia pirata del Metal Gear, así como que somos del Metal Gear Región 4, chavo. So he only throws missiles at you and then he starts moving and shooting. Why I keep avoiding the bullets is because bullets takes 2 points of health from you, so I cannot take a lot. I have some invincibility frames, but honestly I don't wanna risk it, so I play carefully. And I need to wait till the core is open. Aquí, como pueden ver, tengo que esperar a que el núcleo se abra. Se abre cuando termina de disparar su oleada de misiles, pero también empieza a disparar balas. Las he evado porque quitan 2 puntos de vida. Entonces sí, no quiero jugarle al Macio Sare de que, sí, me vale madre, chingue su y dale. Sí funcionaría, pero si no tengo cuidado puedo morir en un instante. Y cuando mueres, te das cuenta que el personaje que queda vivo le continúa donde tú te quedaste. Así como que, órale, güey. Y con la vida que él tiene, o sea, si los dos tienen un punto de vida, entonces ya mamaste. I didn't mention that if a character dies, then other one will jump into action. Doesn't matter how much life it has. So keep that in mind. Because maybe you have both characters with 1 point of health, and then you died with 1, so the other one will be like, oh fuck. And here is the final level of the game. The game is so short, but this level is annoying as fuck. Because you have to go around between floors, you have to destroy a tons of devices that open the last boss door, and that will take a lot of time. Actually, I spent like 15 minutes on this level alone, just to move on and beat the game. Because you have to go back, defeat some bosses, grab the keys, you have to destroy certain devices as I mentioned earlier, in order to to open the path to the last boss. So, oh man. And here was another part where I didn't know that you have to shoot on the floor and then find a hidden wall. Like, oh yeah, of course, I have to know that. Este es el último nivel del juego. Y ahorita como me escucharon en inglés no me veía muy feliz, así como que, ay güey, está con madre el último nivel, güey, ya lo acabo. No. No es porque el juego sea malo ni nada, pero este nivel es odioso, como no tienes idea. Cagante, por así decirlo. ¿Por qué dirán? Bueno, es porque aparte de que es un laberinto como los otros, este tiene la peculiar forma que para poder abrir el acceso al nivel final, al jefe final, tienes que destruir unos aparatos que uno a uno va abriendo el camino para llegar al jefe final. Pero para encontrar cada uno de esos es un hijo de la chingada. Tengo que dar muchas vueltas, agarrar una llave, abrir aquí, agarrar allá, hacer esto, el otro, total, un puto desmadre. Entonces aquí yo creo que sí me aviento como unos 15 minutos nada más avanzando. De que, güey, pues ya encontré aquí, bueno, ahora me voy a mover acá y ahora le voy a dar para acá y bueno, entonces total, ya con esto pues sí hay enemigos que te pueden matar, pero la verdad yo creo que lo máximo que te quitan son 2 puntos de vida. Algunos subjefecillos, nada de qué preocuparte, nada más que pues sí toman su tiempo vencerlos. Y luego hay unos enemigos que sí son unos malillos que te quitan 2 puntos de vida, pero los hijos de puta te siguen. Entonces se te pegan y se te ponen en un ángulo donde no les puedes disparar. Entonces tú estás como que, déjenme. Y si no tienes cuidado te drenan tu vida en un instante. Me pasó un par. Pues de hecho esos son. Those enemies that you saw there, they're so freaking annoying because they will follow you at good speed. They move fast, so they will stay close to you and you will receive damage. But there's no way to avoid them. No, well, you can avoid them, but you will take a lot of damage and then you could lose your character. So you can see that I'm spamming the bombs and with a mix of the bombs and the machine gun. So that way I can do the fastest way damage.
Ahí vieron que traté de hacer una combinación de la metralleta con las bombas para poder hacerles un chingo de daño, así como que en corto. La chica, Mizuki, está a punto de morir, entonces cambia a Misato, que el cual no es malo, pero como pueden ver se mueve lento el cabrón, pero bien lento, y aún así recibí daño. So yeah, those enemies are the ones that kill me like 2 or 3 times. They took a character like fuck. But it was on me. Sorry about that. It was on me. I was careless. So, but in this run, no. This run is another run, so everything was cool. I saved a health pack just in case, and I was right. Drinking water from my invisible glass. So I saved that because I want to play as the girl, Mizuki. Give me a second. Sorry about that. Because as you can see the difference between speeds between Masato and Mizuki, so of course you wanna grab the girl to move faster. Ya vieron la diferencia en velocidades entre Mizuki y Masato. Es por eso que trato de usar más a Mizuki y a Masato solo lo uso con los jefes, para de tal forma ir avanzando. Y pues si no, imagínate correr con este vato, no me tardo la hora en este video. Ahí vieron que abrí otro camino hacia abajo, pero todavía no voy ahí. ¿Por qué? Porque eso es como cuando ya tienes destruido todo, es cuando ya puedes avanzar para ir con el jefe final. Entonces sí me perdí un poco en este nivel. Si pueden ver esas puertas del lado derecho, ahí es donde tengo que estar destruyendo. Algunas veces tengo que caer, tengo que ir avanzando, o sea, un desmadre, la verdad. Entonces sí, la verdad este nivel está medio molesto, pero como es el último dije, nah, vamos a darle el jalón, chingue su madre. Yeah, this level is annoying, and you can see why I decided to go with Mizuki, because I will take an hour just to play as Masato only, because he moves so slow, and the ability of jump helps you, if you don't believe me. But I was about to die, like, oh, I need to be very careful. So the level is not bad at all. The level it's annoying, yeah. But you can beat it if you learn it. But it will take a little bit to learn. Something that I didn't mention, and maybe I mentioned on the Fortified Zone 1 game, not that one, is that when you change characters, you get a little bit of invincibility frame. So the same happens here. I think I used it just that one by accident, but one time by accident. I honestly don't need that glitch, but it can help you if you need if you have you're in a pinch. Finally, I think I opened all the doors, and now I need to move on to go and face the boss. But I don't wanna risk Mizuki because she took a lot of damage. And I will go slowly, like Simon Belmont slowly in Super Castlevania 4. That slowly. Aquí como pueden ver estoy yendo lento con Masato porque Mizuki ya recibió mucho daño, de hecho está a punto de morir. Afortunadamente salvé algo de vida aquí para ella, por lo cual decidí agarrarla y dije, no, sí, para que si no voy a morir. Digo, pueden ver que Misato se mueve lento como Simon Belmont en Super Castlevania 4. Así que lento el cabrón. Y los datos están, ¡ay, güey! Estamos echando el maratón, no mames. Pero bueno, ahorita nos vamos a dejar caer, a avanzar al otro piso. Aquí ya nada más es terminar de destruir los interruptores faltantes para poder llegar con el jefe. We're almost I think we're a little bit halfway of the level. We just need to destroy the final devices in order to open the access to the last boss. And also, by the way, here there are also 2 bosses. So just keep that in mind. Like in the first game, actually in the first game there were also 2 bosses. I think. Sí, creo que en el primer juego había 2 jefes. Bueno, en este sí te enfrentas a 2 jefes. Y en el primero también. No me acuerdo. Tengo que ver ese video. Pero bueno. Aquí estamos agarrando otra llave para poder seguir avanzando. Claro que nada más necesito abrirla primero, pero pues parece que tengo puntería para el perro.
And well, that's pretty much it about the game. Like I mentioned, it's not a bad game, but I think the first one is way superior than this one. On the first one, in this one, just like polish a little details, but like sacrifice others, like the graphics I mentioned. I think the difference between the girl and the guy is like the girl is skinny and the guy is buff, and that's pretty much it. And in the first one, you can see that the girl like more girly attributes, and the guy like, oh, I'm powerful, and the girl, I'm sexy. And this is like, I think those two are guys. Anyways, I'm just rambling around about the game because you saw 3 levels of the same, just that this one is a little bit longer. I think if this game, if they were like separated this level in 2 parts, will be better. Like I mentioned, level 4 and level 5, instead of this long ass level. Perdón, banda, ya nada más ando divagando lo pendejo. Es que les digo que el primer juego está bueno, está mucho mejor, está mejores gráficos. Aquí nada más pulieron algunas cosas que tenía el primer juego, pero sacrificaron otras. Aquí la verdad yo no podría saberte si esta es chica y el otro chico. Bueno, el otro chico nada más porque está mamadísimo, pero aquí la chica parece un tipo blanco. O sea, yo me veo más sexy que esa mona. Y... ¿Cómo te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir, se me fue. Mientras que en el primero sí se notaba la diferencia muy machín entre vato y vieja. La chava se veía más femenina, tenía mejores atributos. Sí, yo sé que eso no es sucio, pero pues sí, la verdad. Aquí digo, no puedo compararla, tal vez es un vato con voz de mujer, así como yo. Y bueno, es que no te digo, aquí también otra cosa que estoy mencionando es que este nivel es muy largo. Como pueden ver, es súper larguísimo. Entonces hubiera sido mejor que lo hubieran dividido nivel 4 y nivel 5 en 2 partes. Ya les comenté que aquí nos enfrentamos a 2 jefes, entonces se da cuenta que creo que ese es el último interruptor que tengo que destruir. Y después de eso ya voy directo contra los 2 jefes. Los 2 jefes que de hecho están facilísimos. Este juego sufre de algo que es muy común, que era muy común en ese entonces. Los niveles son largos, difíciles, y llegas al jefe y el jefe son unos como que, no mames, tú eres el jefe final. ¡Bum! Pero pues, tiempos distintos, banda, ya saben. Jochas de chavos. I'm saying that this game suffers something that a lot of games had. You know that levels are long, hard as fuck, but then you reach the final level, the final boss, and the boss are easy, and it happens the same here. So I think I'm going to just let go, like the character, just move on, beat the game, and I'm trying to remember something else to say because I don't remember. I think I have like 3 months with, no, 2 months, like 2 months with this No Death Run recorded, but I was being lazy about recording the commentary. Trato de acordarme qué más agregar del juego, pero la verdad ya no me acuerdo porque grabé este reto de no morir hace 2 meses. Solo he sido huevón para grabar comentario. Entonces digo que, la verga, no me acuerdo qué más decir. Pero lo bueno es que ya estamos llegando al jefe final del juego, ya finalmente. Pero creo que me falta una puerta. Y fintuken. I was saying that we're close to the final boss, but no, I need to open one more door. And you see that, okay. Go to this floor, destroy this part, get the key or destroy the device and move on. And you have to face those bosses because if you don't face, meat bosses, because if you don't face those meat bosses, the door won't open. So that sucks too. Pueden ver que estoy peleando contra esos robots gigantes, pero es porque esos robots gigantes son los que abren la puerta principal para destruir el aparato que ocupo para avanzar. Give me a second, I'm looking for my phone. Aguántenme, banda, estoy buscando mi teléfono. Nothing to worry about. Nada que preocuparse. Entonces ya, afortunadamente ya estamos avanzando chido, le estamos dando machín. No sé si tú has jugado este juego o si conoces la saga. Yo no conocía la saga de Fortified Zone. La aprendí por uno de los muchachos que hablan inglés. Me explicó
jugué un juego por pura casualidad y resulta que era una saga y... pues juega el primero y juega el segundo y yo, ok, vamos a calarlos. Juegos sencillos, divertidos, entonces la verdad sí los disfruté mucho. Again, huge thank you to Celestial Light for kinda forcing me to play these games, this series. But I really enjoy it. Those are great. I didn't know about the series until I played the third one. Then, like I mentioned, Celestial tell me like, hey, you need to play this one. Like, okay. So huge shout out to him. I will try to remember to put the links of his channel. And now, finally, after all that rambling, we're finally at the first final boss. It's a plane. Pretty easy to beat. The only thing he will do besides... Well, he will shoot missiles in the center, bullets that will go close to you, and then he will try to tackle you. But honestly, just stay in the edge of the screen, be careful of the bullets, and that's it. Como pueden ver, ese jefe estuvo facilísimo. Te ataca con unos misiles para enfrente, dispara balas que se van por todos lados, o van hacia ti mejor directamente, y después trata de atropellarte con el helicóptero, pero la neta es como que ok, igual muy fácil, le das unos cuantos golpecitos. Todavía continúas porque hay un segundo jefe. Pero nada más el juego te da chance todavía, te da un objeto curativo, destruyes el núcleo y te metes contra el jefe final. Luckily, after beating the first boss, you will get a health pack in case you need it. You just have to walk a little bit and then destroy the second core. And now we're facing the final boss. The final boss is like a tank also, like a Metal Gear. Yeah, he's an improved Metal Gear, but this one attacks a little bit aggressive. So I was about to lose with the main character, I think here. Well, the male character. Como pueden ver, esta es una copia mejorada del primer Metal Gear. Del primer Metal Gear pirata. Entonces pueden ver que ataca con misiles en el centro. Después usas metralleta para pegarte cerca. Pero la verdad, ni los mandados me hizo. Pensé que me iba a hacer más daño, no me acordaba. Pero ahí está, ya con esto completamos el reto de no morir de Fortified Zone 2 o Ikari no yousai 2. Tú, el mamón. 2. So with this guy we have the no death run of Ikari no yousai 2 for the Gameboy or Fortified Zone 2. So after that you enjoy this crappy ending, and that's it for me, guys. I wanna thank you for watching and I will see you next time. Y bueno, banda, yo hasta aquí llego. Ya se me está yendo la voz. Pero les agradezco por haber visto el video. Si llegaste hasta esta parte, recuerda darle like, suscribirte, compartirlo, cualquier cosa ayuda. Por favor, ándale, yo sé que tú quieres. Don't forget to share, like, subscribe if you're new. Please, it's free. You want to? But anyways, guys, bye bye.